Durante meses, los astrónomos nos aseguraron que Tri-Atlas sería solo un espectacular sobrevuelo, un visitante interestelar inofensivo que rozaría Marte y luego desaparecería en la oscuridad del espacio. A esta conclusión llegaron después de seguir su trayectoria a medida que se acercaba a nuestro sistema solar. Sin embargo, el cosmos no hace nada sin una razón, y las sorpresas nunca dejan de llegar. James Webb, el telescopio más avanzado de la humanidad, ha entregado datos que han sacudido la percepción de todo lo que sabíamos. Los números han cambiado. La trayectoria ha sido alterada de forma inesperada. Y lo más alarmante, lo que parecía ser un simple paseo cósmico está tomando una dirección mucho más peligrosa. Ahora, por primera vez, los científicos están susurrando lo que todos temían escuchar: Tri-Atlas podría impactar directamente contra Marte. Esto ya no es un simple sobrevuelo, ni mucho menos un objeto en su camino hacia el olvido del espacio. Lo que comenzó como una rutina astronómica ha dado paso a una serie de descubrimientos sorprendentes. La información más reciente cambia todo lo que pensábamos saber. Lo que los expertos creían que sería una visita fugaz, un cometa sin más impacto que el de un simple paso por el espacio, ha revelado algo mucho más perturbador. Y lo más desconcertante es que Tri-Atlas no se comporta como un cometa común. Algo más está sucediendo. Algo que no habíamos anticipado. ¿Qué está detrás de este objeto? ¿Y por qué está cambiando de rumbo de forma tan precisa? Marte está en su camino, y ahora, por primera vez, el futuro del planeta rojo está en juego. La verdad está a punto de desvelarse, y no será lo que esperábamos. Cuando Tri-Atlas fue detectado por primera vez el 1 de julio, parecía ser cualquier otro visitante interestelar, una rápida mancha en el cielo con una coma brillante. Se movía a una velocidad asombrosa, 87 kilómetros por segundo, casi 10 veces más rápido que la mayoría de los cometas que conocemos. A esa velocidad, podría atravesar la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Sin embargo, lo que sorprendió a los científicos no fue la velocidad, sino su comportamiento. Los cometas típicamente se desaceleran, se fragmentan o se estabilizan a medida que se acercan al sistema solar interior. Pero Tri-Atlas no hizo nada de eso. En lugar de reducir su velocidad, comenzó a acelerar, sutil pero consistentemente. Un comportamiento completamente inusual para un objeto de su tipo. Y eso no fue todo. Su trayectoria comenzó a ajustarse, sus movimientos ya no parecían aleatorios o influenciados solo por la gravedad. Los pequeños cambios en su rumbo comenzaron a ser evidentes. Lo más inquietante de todo fue el comportamiento de su coma, el halo de gas y polvo que rodea al cometa. Normalmente, los cometas tienen halos difusos que se expanden gradualmente, pero el de Tri-Atlas comenzó a brillar con mayor intensidad en cuestión de semanas, duplicando su brillo en tiempo récord. Los análisis espectrales mostraron picos intensos en energía ultravioleta y emisiones de CO2 a una tasa jamás vista en un cometa. Esta no era la típica actividad de un cometa que se acerca al Sol. Tri-Atlas no parecía estar simplemente viajando hacia el Sol. Estaba acelerando, ajustando su curso, comportándose más como un objeto que responde a comandos que como una roca errante. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿es este realmente un cometa? ¿O hay algo más detrás de su comportamiento? A medida que los días pasaban, los datos de los telescopios y sondas espaciales comenzaban a revelar algo aún más desconcertante. Tri-Atlas no solo estaba acelerando, sino que también parecía estar maniobrando activamente. A diferencia de los cometas tradicionales, que dependen de la gravedad del Sol para modificar su trayectoria, Tri-Atlas parecía estar realizando correcciones de curso de manera intencionada, como si estuviera siendo dirigido. Una de las observaciones más sorprendentes se produjo cuando los sensores de Webb captaron pulsos rítmicos provenientes de la cola del cometa. Estos pulsos no eran el resultado de la radiación solar que funde el hielo, como es habitual en los cometas. Eran emisiones regulares, perfectas, que se repetían en intervalos de 17 minutos. Al principio, los astrónomos pensaron que era un error o una anomalía. Pero a medida que las observaciones continuaron, quedó claro que no era un error, algo estaba generando esos pulsos de forma deliberada. Estos pulsos, al igual que los gases expulsados de su cola, no eran aleatorios. Cada emisión de gas, cada cambio en su trayectoria,
parecía estar perfectamente alineado, como si el objeto estuviera utilizando esos impulsos para realizar maniobras controladas. Los investigadores comenzaron a comparar este comportamiento con el de una nave espacial que utiliza propulsores para ajustar su curso. En ese momento, la idea de que Tri-Atlas no fuera un cometa natural comenzó a ganar terreno. El objeto estaba haciendo algo que no podía explicarse por las leyes físicas conocidas para los cometas. La única explicación lógica era que Tri-Atlas era algo más que un cometa errante, tal vez algo que había sido diseñado o alterado para cumplir una función específica. Pero, ¿quién o qué estaba controlando este comportamiento? Los científicos no tenían respuestas claras, pero todos coincidían en que Tri-Atlas no estaba simplemente cruzando el sistema solar. Estaba apuntando hacia algo, y ese algo era Marte. A medida que las observaciones continuaron, la teoría de que Tri-Atlas podría no ser un cometa natural comenzó a ganar terreno. Un grupo de científicos, entre ellos el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, propuso una idea audaz. Tri-Atlas podría ser una sonda interestelar diseñada con un propósito específico. La revelación de que el objeto estaba maniobrando de manera controlada, y no de forma aleatoria, despertó la posibilidad de que no se tratara de un simple fragmento de roca en el espacio. Loeb y su equipo comenzaron a recopilar datos que respaldaban esta hipótesis. Primero, los ecos de radar enviados por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter y las antenas de Goldstone mostraron señales metálicas que no coincidían con las de un cometa común. En lugar de los ecos suaves y húmedos típicos de los cometas, las señales detectadas por los radares eran similares a las de objetos metálicos. Esto indicaba que Tri-Atlas tenía una composición inusual, que no se alineaba con lo que esperaban encontrar en un cometa. Además, algunas imágenes de alta exposición capturadas por astrónomos aficionados mostraron haces de luz que se dirigían directamente hacia Marte. 3 haces brillantes, que parecían converger hacia el planeta rojo, y que se sincronizaban con las emisiones de gas del objeto, reforzaron la teoría de que Tri-Atlas estaba más allá de ser un simple visitante cósmico. Loeb sugirió que esta alineación podría no ser una coincidencia. Tri-Atlas podría estar apuntando hacia Marte con intenciones que nadie había anticipado. La hipótesis de que Tri-Atlas podría ser una sonda, un probe alienígena, adquirió cada vez más peso. Los datos respaldaban la teoría de que el objeto no solo estaba en camino a Marte, sino que podría estar cumpliendo una misión específica. La pregunta ahora era, ¿qué podría estar entregando o transmitiendo Tri-Atlas? A medida que los científicos profundizaban en los datos de Tri-Atlas, una amenaza mucho más grave comenzó a tomar forma. La posibilidad de que este objeto no solo pasara cerca de Marte, sino que realmente lo impactara, se volvió cada vez más tangible. El impacto de Tri-Atlas en Marte no sería un evento menor. Con una masa estimada en 10.000 millones de toneladas y una velocidad de 57 kilómetros por segundo, el impacto liberaría más de 2 millones de megatones de energía, miles de veces la potencia de la explosión nuclear más grande registrada en la historia de la Tierra. El tamaño y la fuerza del impacto serían devastadores. El cráter resultante tendría un diámetro de 60 kilómetros y una profundidad de 5 kilómetros. Pero las consecuencias no se limitarían a Marte. Los escombros expulsados por la colisión podrían esparcirse por la órbita del planeta, algunos de los cuales podrían incluso ser expulsados hacia el espacio interplanetario, creando una lluvia de fragmentos que podría alcanzar otros planetas, incluida la Tierra. Esta posibilidad no solo representaba una amenaza para Marte, sino que también podría traer consigo una lluvia de rocas y polvo cósmico que afectaría nuestro planeta. Pero los efectos del impacto serían mucho más allá de los daños físicos. Marte alberga una gran cantidad de activos científicos, incluyendo rovers, orbitadores y experimentos cruciales en la búsqueda de vida y el estudio del clima marciano. Un impacto de tal magnitud destruiría no solo las máquinas que operan en el planeta, sino también décadas de investigación científica acumulada, borrando todo el trabajo realizado para entender la historia de Marte y su potencial para albergar vida. Los organismos internacionales encargados de la defensa planetaria, como la ESA, Roscosmos, CNSA y JAXA, comenzaron a discutir medidas de emergencia. Sin embargo, no se trataba de un ataque de una flota alienígena, sino de un solo objeto que se comportaba como si tuviera un propósito claramente dirigido hacia Marte. ¿Qué estaba pasando con Tri-Atlas? ¿Y qué pasaría si realmente colisiona con el planeta rojo?
A medida que el objeto Tri-Atlas se acercaba a Marte, un grupo de científicos comenzó a elaborar una teoría sorprendente. Lo que estábamos presenciando no era simplemente una coincidencia cósmica, sino una serie de eventos perfectamente sincronizados. Los datos no solo revelaban la trayectoria precisa del objeto, sino que también sugerían que todo el comportamiento de Tri-Atlas estaba alineado con algo mucho más grande que una simple colisión. ¿Era posible que Marte tuviera un significado más allá de ser solo el objetivo de este objeto interestelar? Los antiguos observadores del cielo, como los babilonios, mayas y tibetanos, tenían mapas celestes que reflejaban patrones cósmicos muy similares a los que Tri-Atlas estaba siguiendo. Algunos de estos mapas antiguos mostraban una figura conocida como la Serpiente de Fuego, un cuerpo celeste que descendía desde lo más profundo del espacio, curvándose hacia el Sol y dirigiéndose hacia Marte. El hecho de que Tri-Atlas esté siguiendo una trayectoria que coincide casi a la perfección con esta representación ancestral no es algo que los científicos puedan ignorar. ¿Qué tan probable era que esto fuera una mera casualidad? Este patrón, visto a través de los telescopios modernos y conectado con antiguas tradiciones, sugería algo mucho más grande. Tri-Atlas podría no solo estar buscando una colisión con Marte, sino que podría estar interactuando con el planeta de una manera que ni siquiera entendemos. Algunos científicos comenzaron a preguntarse si Marte no era simplemente un objetivo, sino un punto de memoria en la vasta red cósmica. Quizás lo que estábamos observando no era solo una exploración, sino la ejecución de un plan cósmico de una inteligencia superior. La pregunta clave comenzó a tomar forma. ¿Estaba Tri-Atlas apuntando a Marte por un propósito más grande, uno que involucraba al propio planeta rojo como un actor en esta historia cósmica? Los datos parecían indicar que Marte no estaba simplemente siendo golpeado, Marte estaba siendo activado, como si esperara este evento. La sensación de que todo esto había sido planeado desde mucho antes de que fuéramos conscientes de ello comenzó a intensificarse. Con cada nueva observación, el misterio de Tri-Atlas se profundizaba aún más. Los astrónomos, una vez escépticos, comenzaron a realizar teorías cada vez más atrevidas. Lo que antes parecía ser un cometa errante se estaba revelando como un objeto con intenciones, con una misión que iba más allá de cualquier explicación científica convencional. Y entonces, la pieza final del rompecabezas apareció. Tri-Atlas no solo estaba viajando hacia Marte, estaba sincronizando su comportamiento con eventos astronómicos de una magnitud que desafiaría cualquier entendimiento. Los datos más recientes indicaron que la órbita de Tri-Atlas se alinea perfectamente con momentos clave de la historia astronómica de la humanidad, como las posiciones de los planetas que fueron observadas y registradas por civilizaciones antiguas. No era solo un alineamiento aleatorio, parecía una coreografía cósmica perfectamente orquestada, como si el objeto estuviera siguiendo un patrón predeterminado, sincronizándose con la energía cósmica de los planetas. Los científicos comenzaron a preguntarse, ¿y si Tri-Atlas no era solo un objeto, sino una señal? ¿Y si el impacto no se trataba de una catástrofe física, sino de un evento mucho más profundo, de transformación o activación? La angustia comenzó a instalarse. Si el impacto realmente ocurría, la liberación de energía sería inconmensurable. El impacto de Tri-Atlas podría liberar la misma cantidad de energía que millones de bombas nucleares. Un cráter de 60 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de profundidad podría transformarse en un epicentro de catástrofes sin precedentes. Los científicos predijeron que la Tierra podría no quedar completamente fuera de peligro. Fragmentos del impacto podrían lanzarse al espacio, y algunos de esos fragmentos podrían llegar hasta nuestra propia órbita. Pero la verdadera revelación llegó cuando los telescopios detectaron una anomalía final. Tri-Atlas parecía estar acelerando más, como si se hubiera ajustado a una trayectoria precisa. A medida que las simulaciones predijeron el impacto en Marte, una pequeña variación en su velocidad podría alterar por completo el curso de su colisión. Cualquier cambio mínimo en su velocidad, una pequeña corrección, podría convertir un roce con Marte en un impacto directo, cambiando por completo la historia del planeta rojo. Los datos eran claros, el margen de error era casi inexistente. La gran pregunta seguía sin respuesta. Si Tri-Atlas impactaba, ¿sería este el final de un ciclo cósmico o el comienzo de algo mucho mayor? Algo mucho más allá de una simple colisión.